Buenas noches, amigos. El sabio filósofo Ortega y Gasset decía que cada hombre es él y su circunstancia, él y lo que lo rodean. Yo me imagino que el libro que traigo hoy en las manos es eso también, un personaje y lo que lo ha rodeado. Se trata de un libro que todos tenéis ya en casa, el libro que acaba de publicar nuestro entrañable amigo Evaristo, un hombre que no sabe estarse quieto y que aprovechó los días de la pandemia, cuando tenía que estar encerrado en casa, para recordar y escribir lo que recordaba. Y así le salió este libro de más de 300 páginas. Él y su circunstancia. Nos interesa él en este libro porque es un amigo y queremos saber qué andares ha tenido, qué caminos ha recorrido. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido enormemente que para mí Baraquillo era un hombre de la fábrica, uno de los talentos de la fábrica, uno de esos orbegueños que caen pocos a la docena, excepcional, íntimo amigo de Emiliano. Por cierto, entre paréntesis, solo Emiliano y él sabrán lo que el uno le debe al otro y el otro le debe al uno. Dos vidas tan paralelas, tan identificadas, que los méritos de uno son también, en gran medida, méritos del otro. Pues bien, yo me imaginaba a Baraquillo siempre como eso, la sombra de Emiliano, el talento de la fábrica. Por cierto, él presume de no haber ido nunca a ninguna universidad. Querido Baraquillo, tú has estado, Dios te ha dado 96 años cuando escribiste el libro, ahora ya 97, en la universidad que es la vida. Y tú, que has tenido talento y mirada de águila para ver las cosas cerca y de lejos, pero con todos sus detalles, has sido capaz de recordar, como si ayer hubieran ocurrido, las cosas que han pasado a lo largo de tu vida. Te felicito porque el libro ha salido precioso. Además, muy bien organizado, muy bien repartidos los capítulos. Por cierto, todos muy bien, pero yo me quedo con el primero y con el capítulo 36. Luego diré por qué. Ahora permitidme primero que diga cómo en este libro Baraquillo es él y su circunstancia. Nos interesa a él, os empezaba a decir, porque es un buen amigo, siempre tan elegante. Parece, como decía Javier Poncela, que es un hombre con freno y marcha atrás. Es decir, cada año parece con un año menos, cada vez más joven, siempre tan bien plantado, siempre tan agradable, siempre con su talento, su corbata y su buen traje. Un hombre con freno y marcha atrás. Pero nos interesa su vida. Pero en este libro, además de su vida, y permitidme que sea una confesión personal, a mí, más que su vida, me interesa su circunstancia. El mundo que él nos describe en su infancia, en su juventud, en su adolescencia, en su madurez. Baraquillo empieza contando, por ejemplo, cuando él fue a la escuela,
Había nacido en el año 1925 y a los 3 años lo llevaron a la escuela. La escuela entonces estaba en la plaza. La escuela era el edificio que ahora es el Bar Atenea. Dice él que doña Alejandra, a quien todos recordamos con mucho amor, doña Alejandra era la maestra y en su clase había una silla y una mesa para la maestra, que todos los niños, casi un centenar entre niños y niñas, se sentaban en una especie de barandal que había en la clase. Así era la escuela entonces. Primero, casi 100 niños. Ahora las leyes no permiten más de 30, porque si no los niños no aprenden. Y en cambio, cuánta sabiduría la de aquellos niños que empezaron siendo cientos, pero luego sabían que la competencia es imprescindible, que el trabajo es imprescindible para triunfar, luchar y vivir. A Baraquisio yo lo admiro por muchas cosas, por su talento, por esa visión de águila, por esa universidad de la vida que él ha conocido, estudiado, aprendido y vivido. En definitiva, porque ha sido un hombre que ha subido a la cumbre de los mejores deseos. Y ciertamente no ha subido en ascensor, ha subido paso a paso con su esfuerzo, su ambición honesta y su trabajo. Esto es todo un modelo de olvegueños de pro. De verdad, Evaristo, tu libro te honra a ti, pero a la vez nos honra a los olvegueños porque hace de ti un modelo y un ejemplar. ¿Cómo es tu libro? Tu libro es formidable. Cuenta esa infancia tuya en la escuela con doña Alejandra. Luego pasas a decirnos que tú fuiste de los afortunados que inauguraron las bellísimas escuelas que teníamos, donde ahora están los jardines de las escuelas. También fueron mis escuelas, bellas como ninguna. Dicen que mal construidas y por eso hubo que tirarlas. Pero en esa escuela tú fuiste poco a poco aprendiendo todo lo que tu cabeza necesitaba para ejercerse en el buen pensamiento, en la buena decisión, en el bien hacer. Seguro que a tus años, si ahora te preguntáramos qué es lo que te ha dado a ti la vida a cambio de tantas noches como tú has perdido pensando en el trabajo y la ocupación de tus hermanos, granjas por aquí, granjas por allá, compromisos de animales por un sitio, aparte de tu trabajo impecable, tantos y tantos años en la fábrica de Revilla. Por cierto, acabo de citar a Emiliano, pero ¿cuántas veces citas a Emiliano en el libro? Es un signo de tu corazón agradecido. Pero es que no citas solo a Emiliano. Son más de 100 olvegueños los que aparecen en este libro citados por ti. Entre ellos, permitidme que lo haga así profesionalmente, salen 4 curas. Desde don Carmelo y la primera comunión, desde don Andrés, desde Manuel Tello, hasta don Pedro, que un día te dijo que no se podía imaginar cómo era 1.000.000 de pesetas juntas, que era lo que tú ibas a repartir pagando su nómina a los trabajadores ese día en la fábrica. Y le dijiste,
venga y lo verá. Y don Pedro tuvo el placer, gracias a ti, de ver qué es eso de 1.000.000 de pesetas, que era lo que tú dabas, el sueldo de los trabajadores de la fábrica. Cientos de cosas nos cuentas como esta. Por ejemplo, he citado antes la primera comunión. Tú lo comentas ampliamente. Nos dices que subíais a comulgar entonces los niños en pareja, un niño y una niña, y que a ti te tocó la suerte, tú entonces no lo podías ni imaginar, la suerte de ir a comulgar con una niña olvegueña que luego acabó de monja de clausura en Tarazona. Seguro que ella tampoco lo olvidó y muchas veces ha rezado por ti. Te extraña y comentas cómo eran las primeras comuniones de entonces, la tuya y la mía y la de muchos más. Para poder comulgar el día de la Ascensión, que era lo normal, había que estar en ayunas sin probar ni beber nada desde las 12 de la noche antecedente. Aguantar para poder comulgar en ayunas, niños y mayores. Luego, unos años más tarde, allá por los años 50, fue el Papa Pío XII quien suprimió esa ley y puso solo 1 hora antes de comulgar guardar el ayuno. Porque si no, imaginaos vosotros, queridos olvegueños, a don Pedro, cuando iba a la cueva todos los domingos en su bicicleta, sudoroso en verano, subiendo y bajando cuestas, la cuesta de la Carrasca, la cuesta de la cueva, y no poder beber un vaso de agua antes de celebrar la misa. Era la ley de entonces, era una manera de expresar, cuando no había tanto movimiento en el mundo, una manera de expresar el respeto a Jesús sacramentado. Sigamos con más cosas. Emiliano ha sido el que nos ha enorgullecido a todos los olvegueños y ha creado en Olvega esa suerte de ser un pueblo vivo. Olvega es un pueblo vivo porque es uno de los pueblos en que más niños nacen. Pero es un pueblo vivo porque cualquier día aparece una nueva fábrica, como hoy. O cualquier día, un olvegueño, en la época de la epidemia, mata su tiempo escribiendo sus memorias y publicando un libro. ¿Quién te iba a decir a ti, querido amigo, cuando ibas de jovencito a arrancar hieros, que un día ibas a ser tú, amigo de todos los criadores de animales de todos los pueblos de Soria? Porque tú ibas y tratabas con ellos y todos acababais como amigos. ¿Quién te iba a decir a ti, cuando arrancaban los hieros, que tú ibas a tener un trato amistoso con todos los altos personajes de la política y de los bancos de la provincia de Soria? ¿Quién te iba a decir a ti, cuando ibas a arrancar hieros, porque tu familia era de las humildes, quién te iba a decir a ti que tú no solo ibas a escribir un libro, sino hace unos años ibas a ser el presidente de la sociedad de Copiso, como tú mismo afirmas en tu libro? Barquisio, puedes estar satisfecho de haber escrito este libro, que se lee muy a gusto y a todos los olvegueños nos interesa. Hace unos años, cuando iban a publicar la vida de nuestra querida Carmen Hernández, la Zaranda, ya sabes, un personaje de talla internacional, me pidieron a mí que hiciera un informe de cómo era Olvega por los años 30. Me lo tuve que imaginar, porque yo nací el 33,
y de oídas algo supe. Algo dije y algo escribí. Si hubiera tenido ya entonces tu libro, no me había hecho falta escribir nada, porque tú nos lo cuentas todo, desde tus amistades hasta las picardías de tus amigos, en esa edad que dicen tonta, pero que es llena de vida, de la juventud, cuando las bromas a veces un poco se pasan, otro poco sirven de motivo de una buena cena, una buena merienda o un buen terrizo. Tú no lo dices, pero yo lo quiero recordar. Los olvegueños, alguno como tú, inteligente y sabio, fueron los que inventaron los terrizos que ahora están ya en todas las fiestas. Querría recordar algunas de las muchas anécdotas que tú cuentas. Alguna he dicho, pero por ejemplo, puede ser interesante recordar cómo tú dices que al salir de la escuela ibas a casa, te quitabas las alpargatas y te ponías las albarcas para ir al campo a buscar hierba para alimentar a los conejos. O podríamos decir también cómo, y esto también lo hacía yo cuando era niño, los chicos íbamos por las eras de hierba verde, donde nacían las acederas, y cogíamos las acederas, que eran unas hojas verdes, un poco ácidas, pero agradables en definitiva, para matar el hambre que allá por los años 50 nos tocó, los años 40, nos tocó vivir a todos los olvegueños. Querido Baraquisio, te felicito por tu libro y a todos vosotros olvegueños os digo, ojalá tengáis la sabrosa tentación de pasar unos buenos ratos abriendo por donde queráis el libro de Baraquisio, que un día os hablará, por ejemplo, de los esquiladores de Ólvega, otro día de la banda de música, otro día de cómo lo pasó él cuando fue a Palestina, porque Baraquisio pasó por Belén y Tierra Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Permitidme que yo haga una alusión muy especial al capítulo 36. Él lo dedica a las personalidades que entonces, en su infancia, había en Ólvega, y cita dos que para mí son especialmente entrañables. La primera de ellas, mi tío Gil. Mi tío Gil era el practicante, el padre de mi prima María Luisa, el cual nos trajo al mundo como partero a 3 generaciones en Ólvega. No había que ir a Soria y tú le dedicas media página para recordar que era el hombre al que todos los enfermos llamaban a cualquier hora del día o de la noche y siempre te atendía. Y muchas veces, después de que don Gil te viera, ya no hacía falta ni consultar al médico. Gracias por ese recuerdo de mi tío Gil. Pero hay otro recuerdo que para mí es aún más entrañable. Es la tartana de mi abuelo. Mi abuelo había estado en la guerra de Cuba, se salvó y cuando vino con un pequeño examen lo hicieron cartero. Por eso la mayoría de sus hijos nacieron en el rollo. No me voy a entretener en alguna cosa relacionada con Antonio Machado ahora. Mi abuelo, después de estar en el rollo varios años, con toda su familia, ascendió y vino como cartero a Ólvega. Allá por los años 30, en Ólvega no había ningún autobús. Por supuesto, no se había ideado aún ni siquiera el tren
¿Y qué ocurría? Pues que mi abuelo tenía una tartana con la cual iba todos los días a Ágreda a llevar las cartas y a recoger las que venían. Pero ojo, que con mi abuelo iba mi madre, jovencita de 18 años, quien a mitad de camino se iba andando por los montes hasta Fuentes, repartía el correo y luego andando por los montes volvía hasta Olvega. Por eso a mi madre todos la conocisteis como la Emilia la Correa. Y tú, Baraquisio, has dedicado un grato recuerdo a mi abuelo y su tartana. Buscadlo en el libro, que os va a gustar. Y a todos, buenas noches. A pasarlo bien con un libro en las manos. En este caso, un libro y la foto de nuestro entrañable amigo Baraquisio Calvo Villar. Buenas noches.